Somos una iglesia que cree en la pluralidad de pastores. Por aquellos que escuchan por primera vez este concepto, una pluralidad de pastores significa que no es solo un pastor dando dirección a la iglesia local, sino un conjunto o un grupo de pastores los que, bíblicamente hablando, deberían estar guiando, dando dirección y visión bíblica a las iglesias locales. Y como pastor de esta iglesia y como único pastor por el momento, por el contexto en el que estamos, de que somos una nueva plantación, una de mis más grandes tareas desde el principio era esta, precisamente, comenzar a identificar a esos posibles ancianos, esos posibles pastores que cumplan el perfil bíblico de lo que debe ser un pastor que ocupe este rol de servicio dentro de la iglesia. Y poner a los pastores correctos dentro de la iglesia local es un aspecto que también guarda el Evangelio de Jesucristo, como otros muchos aspectos que ya hemos mencionado en los sermones pasados. Esto que Pablo le está pidiendo a Timoteo en el principio de la carta, ¿recuerdan? Que pelee la buena batalla y que guarde la fe, que guarde el Evangelio, en otras palabras. Este aspecto de elegir ancianos correctos en su iglesia, en la iglesia de Timoteo, era otro aspecto más y muy importante de lo que significa guardar el Evangelio de Jesucristo. Y es importante también señalar que el término que vamos a ver más adelante, conforme volvamos a leer esta sección de la carta, el término obispo, anciano o pastor, es el mismo ministerio dentro de la palabra. No es que obispo está por acá y anciano está por acá y pastor está en medio. No funciona así. Son sinónimos. En las cartas, en la Biblia podemos ver esos términos, esas palabras intercaladas según el autor y según el contexto del que nos esté hablando, pero al final se están refiriendo a la misma persona, anciano, obispo o pastor. Y es importante aclarar eso para que no haya confusión cuando leamos otra carta donde encontremos alguno de esos títulos. Y muchas de las iglesias de nuestros días han perdido el Evangelio a causa de haber puesto bajo este ministerio de pastor o el rol de pastor dentro de la iglesia local a personas que no cumplen el perfil bíblico de lo que demanda esa posición de siervo. Y por ende, no van a poder pelear la buena batalla. No van a poder guardar la fe. Porque como vamos a ver más adelante, conforme sigamos avanzando, no es cosa fácil. La semana pasada ya vimos que las mujeres pueden servir en cualquier otro ministerio dentro de la iglesia local, menos como pastoras. Y creo que eso el apóstol ya lo dejó muy en claro. Y es bueno. Es lo mejor, es lo que glorifica a Dios y es lo que trae plena satisfacción en la vida de la mujer dentro del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver cuál es el perfil bíblico de los hombres que sí pueden ser pastores dentro de la iglesia local. Primera de Timoteo 3, 1 al 7, nos ha sido dados para hacer esa evaluación, precisamente. El título de mi sermón, y lo tienen en sus pantallas, es este: puntos a evaluar del aspirante a pastor. Sencillo, puntos a evaluar del aspirante a pastor. Comúnmente, cuando aplicas a un trabajo, ¿cierto? Vas a la red, buscas tal vez OCC Mundial o Computrabajo, alguno de esas plataformas que nos ayudan a buscar trabajo hoy en día. ¿Qué es lo que pasa? Que buscas por el título, te dice busca el perfil, te da un menú, encuentras el perfil según tu campo y después te arroja toda la lista de trabajo, ¿cierto? Con ese perfil. Pero no todas son iguales, ¿cierto? Según la empresa, ponen una descripción de ese perfil, de lo que en particular ellos quieren, que si eres, por ejemplo, de informática, no, el que seas de informática no quiere decir que eres un experto en toda la gama informática. Hay unos que son expertos en redes, hay otros que son expertos en sistemas y así. Y entonces el empleador lo que hace que es poner una descripción detallada de cuáles van a ser las tareas que tú debes de poder cumplir
para entonces poder ser contratado dentro de la empresa y cumplas con las expectativas de ese rol, ¿cierto? Pues no es muy diferente de eso que vemos en el mundo con un trabajo así, con lo que Pablo quiere que Timoteo aprenda con respecto al perfil de pastor. Él va a dar una descripción de un empleo, por llamarle así. Un empleo de lo que significa llenar el rol o el perfil del obispo. No es nada diferente la descripción que él nos da. Y nos da de alguna forma también una lista. No con esas palabras como la vemos hoy en día muy detallado, ¿no? Debe tener esto, debe tener el otro, debe tener esto, debe tener tantos tiempos de experiencia. Pero de alguna forma, si entramos al texto, podemos identificar ciertos aspectos de una lista similar, con un debe tener. El primer debe tener de este obispo lo vamos a encontrar con el punto 1 del sermón, que se los voy a dar desde un principio. El punto 1 es este. Un aspirante a pastor, anciano o obispo debe tener un deseo pastoral, un DP, se los voy a abreviar, DP, deseo pastoral. Y vamos a leer la carta otra vez para ver a qué se refiere esto con un deseo pastoral. Pongan otra vez sus ojos en la Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Lo voy a leer en voz alta. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Suena muy simple, ¿cierto? Buena obra desea hacer. ¿No se les hace tan raro porque el apóstol hace alusión a ese deseo como algo bueno? ¿No deberíamos asumir que de por sí ya es algo bueno? ¿Que no servir en cualquier ministerio de la iglesia deberíamos asumir o venir implícito de que es algo bueno? Entonces, ¿por qué el apóstol pone esa descripción de ese cargo, de ese deseo, que es algo bueno? Yo creo que para entender un poco el por qué empieza la descripción de ese perfil con esta frase, tenemos que entender un poco del contexto de a quién le está escribiendo la carta a Pablo. Pablo le está escribiendo la carta a Timoteo, que es un anciano en la iglesia de Éfeso. Y como anciano en una iglesia del siglo I, como todas las iglesias que nacieron en el siglo I, después de que Cristo ascendió, estaba seguramente bajo persecución. ¿Y qué es lo que pasa comúnmente? Por ejemplo, cuando alguien quiere derrocar un reino, un gobierno, ¿quiénes son los objetivos número uno? ¿Quiénes son los blancos número uno? Las cabezas. Si hay un pueblo que quiere derribar un gobierno dictador, en su estrategia sería muy absurdo que quieran intentar derrocar el gobierno peleando contra los que están a favor del dictador, ¿cierto? Digo, sucede tal vez en los inicios, pero la estrategia crece de forma que lo que quieren es alcanzar al dictador. ¿Cómo podemos derrocar al dictador? ¿Cómo podemos matar al dictador en algunos casos? Lo mismo es con la iglesia de Cristo, que en ese contexto encontraba tal oposición. Entonces, no es como muchos en nuestra iglesia hoy en día, en el siglo XXI, que todo el mundo quiere levantar la mano cuando está una posición de pastor. Que cuando se tiene que ir un pastor de una iglesia por algún contexto y se hace la pregunta, ¿quién quiere ser el pastor a cargo ahora que este pastor se va? Hay como 5, 10 personas que dicen, yo estoy calificado, yo puedo ser el pastor de esa iglesia. En el contexto de Timoteo no era así. La persona que tomara ese cargo sabía que iba a ser un blanco de la oposición, un blanco de Roma, un blanco del judaísmo, un blanco de un apóstol Pablo que perseguía a los judíos para encarcelarlos y después apedrearlos. Entonces, la perspectiva cristiana en ese momento, cuando el cristianismo comenzaba a avanzar apenas, no era de que era un gran privilegio. No era el primer pensamiento que se le venía a la gente, ay sí, qué bonito que ser pastor.
o anciano, obispo. En el momento en que venía ese pensamiento en la cabeza, sí, era un placer porque glorificaba ese mandato, ese rol glorificaba a Dios, pero al mismo tiempo venía con un riesgo. Y el riesgo era su vida estaba en juego. Ya se habían puesto una soga en el cuello. Y por eso el apóstol Pablo inicia, antes de dar una descripción, con esta frase: es un buen deseo, es algo bueno, no es malo, no corras de él. Está alentando a la congregación, a Timoteo mismo, como diciéndole: es algo bueno. Yo sé que parece malo a los ojos del mundo, parece malo a los ojos aún de la congregación, porque ¿qué está pasando? La congregación seguramente estaba juzgando a las personas como diciendo: uy, este no ama a su familia, ¿qué no sabe que su vida está en riesgo? ¿Qué va a pasar de sus hijos? ¿Quién los va a alimentar? Pablo decía: no, cambiemos la perspectiva, es algo bueno. Y esa es la perspectiva que debemos adoptar nosotros. Es algo bueno. Es desgastante, es peligroso. Aún en nuestro contexto hay cierto peligro. Y más como vemos que se están tornando las cosas con las leyes que se quieren aprobar y las consecuencias que sabemos que pueden pasar si se aprueban esas leyes en nuestro país. Sin embargo, es algo bueno, dice Pablo. El otro caso, obviamente, que Pablo está diciendo y que viene implícito en esa declaración, es que si no hay ese deseo, entonces también es un error que pongas a alguien como pastor. Yo conozco de iglesias, que en el ejemplo que les di, donde se tiene que ir el pastor que estaba ahí. El pastor nunca se preocupó por entrenar a nadie, por identificar a personas que tuvieran ese deseo, por empezarlos a ministrar, a discipular, para que si él muere un día, para que si él se tiene que ir por alguna circunstancia, otra persona sin problemas pueda tomar el púlpito y las responsabilidades del pastorado. Y entonces la iglesia empieza a tronarse los dedos y dicen: híjole, ¿a quién ponemos? Pues ¿quién tiene más Biblia en la cabeza? ¿Quién es el más apasionado por el evangelismo? Y ahí por ahí salen 1 y 2, de esos 1 y 2 se hace la votación y quedaste sultanito o merenganito, y a ese ponen. Y ese no es el modelo bíblico de instalar o de afirmar pastores. Sin embargo, sucede como no tienen idea en nuestros días. Y por eso la iglesia de Cristo está como está. Por eso el peligro del que hablaba desde el principio, de la necesidad de ser sabios y de instalar pastores según el perfil que la Biblia nos da. La Biblia dice que no podemos poner pastores. Vamos a 1 de Pedro 5:2, por ejemplo. Este es Pedro, es otro apóstol, no es Pablo, es Pedro hablando. Dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Él está hablando a los ancianos, porque en el versículo 1 dice: por tanto, ancianos entre vosotros, yo exhorto. Y luego en el 2 dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. ¿Se dan cuenta? Con un sincero deseo, está diciendo Pablo, no por obligación, sino voluntariamente. Entonces, muchas personas, por la presión de la congregación y porque entre los congregantes se ven como que los más aptos, entonces terminan en esta posición. Y muchas veces tú les preguntas a esas personas: oh, entonces tú estás ahí y eso. Bueno, sí, pues estoy aquí, pero casi que fueron las circunstancias. Ese no es un llamado pastoral. Dios no llama a las personas por las circunstancias. Dios pone ese deseo en el poder del Espíritu Santo y después esa persona se acerca a hombres piadosos, a un liderazgo piadoso, para que afirme ese deseo junto con la iglesia local. Ese es el llamado bíblico de pastor. No a la fuerza ni los zapatos, dice el dicho, ¿no? Y por eso la iglesia está como está. Tiene que haber un deseo. Y ese no lo pone ningún hombre, lo pone Dios. Amén. ¿Cuál es el otro punto, iglesia,
El otro aspecto que debe tener un aspirante a pastor, según versículos 2 y 3, debe tener un carácter piadoso, un CP. Carácter piadoso. Tiene que tener un deseo pastoral, un DP. Y el segundo es que tiene que tener un carácter piadoso, un CP. Contrario a lo que comúnmente se busca hacer. Vamos a leer antes de dar un poco más de explicación a esta descripción, a este debe tener. Versículos 2 y 3. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. No dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Iglesia, contrario a lo que comúnmente se busca otra vez hoy en día en nuestras iglesias, del perfil a encontrar en un aspirante al pastor, aquí en la carta no menciona nada que tenga que ver con dones de esa persona, o habilidades, o destrezas. El enfoque es aquí en un carácter piadoso. Tiene que ver con el carácter, no con lo que yo sé hacer con mis manos o con mi boca, o qué tan hábil soy para hablar, o para enredar a la gente con una conversación, para caerles bien. Contrario, digo. Desgraciadamente hoy en día el mundo ha infiltrado tanto a la iglesia local que en vez de que el mundo busque quererse parecer más a la iglesia, es la iglesia la que está buscando quererse parecer más al mundo. Y las iglesias locales buscan pastores que se parezcan al conferencista que anuncia productos y que da conferencias de motivación personal y que es agradable y que anima a las personas. No, Pablo aquí dice, fíjate en un carácter piadoso. La iglesia de hoy en día, ¿qué está buscando? Que prediquen bien porque son buenos conferencistas, ¿cierto? Que sea carismático, que sea bromista, que tenga títulos de seminario, claro, que sepa mucho griego, mucho hebreo, que nos impresione con el griego y el hebreo, ¿verdad? Para que después nosotros podamos impresionar a otros. Que porque ha trabajado en tal o cual ministerio, él es muy famoso, ¿no? Eso lo califica como pastor. Que porque tiene una iglesiota muy grande, es que no sabes que tiene la iglesia más grande. Alguna vez alguien me dijo, es que este pastor tiene la iglesia más grande de Estados Unidos. ¿Acaso eso dice la Biblia que es el perfil del pastor, tener iglesias grandes? ¿Ser famoso? Iglesia, es bien importante reconocer que cuando estas cosas que son secundarias se convierten en primarias y el carácter se deja a un lado, en vez de que sea nuestra prioridad en la evaluación de un pastor, entonces estamos fallando en la descripción que Dios nos da para elegir pastores dentro de la iglesia local. Irreprochable, dice el texto. Empieza con esta descripción del carácter de una persona irreprochable. ¿Qué está diciendo? ¿Que nadie puede traer una acusación en contra de él si no ya está descalificado? ¿Es eso lo que está diciendo? Porque eso sería ser irreprochable a los ojos del mundo, ¿cierto? Que nadie diga nada malo de él. No, no está diciendo eso. Lo único que está diciendo es que cuando alguien traiga una acusación en contra de su carácter de esa persona, que esa acusación no tenga fundamentos y hechos reales para sustentar esa acusación. Vamos, que sea una acusación falsa. A eso se refiere. Tenemos que asumir que el siervo de Dios va a ser acusado falsamente muchas veces. Es parte del ataque del enemigo. Muchas de las veces, desgraciadamente es verdad esas acusaciones. Y por eso es que aquí está diciendo que sea irreprochable. Que busque que todas esas acusaciones que vengan futuras no puedan ser sustentadas con pruebas,
que simplemente sean solo calumnias para desacreditar el ministerio de la persona. Es lo que está diciendo. Marido de una sola mujer. En otras palabras, no un mujeriego. No un mujeriego, no un divorciado que se divorció ya siendo converso. Voy a explicar otra vez. Puede ser que una persona que tenga un segundo matrimonio sea pastor de una iglesia local. Siempre y cuando la razón por la que se divorció, sin importar que sea, haya sido porque la persona era inconversa. Y aún así esa persona, si todavía no se ha casado con una segunda persona, debía haber estado buscando en su testimonio ya converso restaurar su antigua relación. Pero si no es el caso porque su pecado fue tanto y la persona tal vez a la que hizo daño, su mujer, no quiere perdonar y él busca otra pareja, pero ya ahora en Cristo, esa persona puede ser pastor. En Cristo, en esta segunda relación. Pero si lo que pasó fue que se divorció ya estando en Cristo de su primera relación y después llega a una segunda relación y de repente se le mete a la cabeza que quiere ser pastor, está descalificado. Porque entonces ahí ya tiene más de una sola mujer en Cristo. Cristo le perdonó, si dejó a su mujer mientras era inconverso y obviamente a causa de su pecado y el de su mujer, Cristo cubre ese pecado y también lo cubre aún dentro del nuevo pacto con la otra mujer, pero ya no es calificado como pastor, tiene que quedar muy en claro eso. ¿Sí quedó claro esa parte? Yo sé que es un poco complicado, pero de todos modos voy a hacer una excepción en este sermón que no he hecho en otros sermones. Al final voy a abrir a preguntas, al final del servicio, porque sí es bien importante que quede este tema claro. Amén. Tiene que ser sobrio, en otras palabras, discreto y moderado, no querer llamar la atención, sobriedad en su conducta, en su interacción con los demás, sobriedad. Una persona que se sepa manejar con las personas, que en esa sobriedad guarde una consistencia de su actuar con sus entornos, que no sea que las personas que los conocen de un grupo por acá, después lo vean interactuar con el grupo por acá y digan, ¿qué onda con este? ¿Por qué no se comporta así también con nosotros? O más alegre, o más triste, o más... Tiene que haber un tipo de sobriedad en su actuar, una consistencia en su actuar. Amén. Prudente, dice. En otras palabras, que debe saber cuándo hablar y cuándo quedarse callado. Aquellos pastores que les gusta estar hablando en todo momento, meterse en todos los problemas, o aquellos que se refrenan cuando deberían de estar hablando, tampoco están mostrando prudencia. Debe haber un balance claro. Y por eso es la dependencia de la palabra, por eso debe estar inmerso en la palabra, porque es la palabra la que le va a ayudar y dar sabiduría para discernir el bien del mal. Y va a ser en el poder del Espíritu que el Espíritu lo va a mover a hablar cuando tiene que hablar y quedarse callado cuando se tenga que quedar callado. Tiene que ser prudente. Tiene que tener una conducta decorosa, dice. En otras palabras, que se comporta, es muy parecido a lo que mencionamos con sobrio, que se comporta a la altura de la situación, con decoro, con prudencia, con sobriedad. Tiene que ser hospitalario. Tiene que ser alguien que le guste estar rodeado con personas. Conozco muchos pastores que piensan que el llamado pastoral que ellos tienen es 2 horas el domingo y después nadie sabe de sus vidas. Ahí muestra, tú puedes decir, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la hospitalidad? Tiene que ver mucho. Tiene que ver con una persona que le gusta que los demás se sientan bienvenidos en su espacio, en su entorno. No tiene que ser necesariamente que tenga que estar invitados todos a su casa, aunque obviamente eso sería algo muy bueno. Pero sí que donde quiera que él esté parado y llegue alguien, la persona se sienta con toda la confianza de poder acercarse al pastor. Hay pastores en nuestros días que son intocables. Nadie se les puede acercar, solo sus allegados, los que están en la posición de liderazgo.
Tiene que ser hospitalario, que las personas se sientan bienvenidas. Tiene que ser apto para enseñar. Tiene que tener habilidades de comunicar verdad. En otras palabras, que no importa cuánto sepa la persona, no importa cuánto griego o hebreo o títulos de seminario tenga, si no sabe comunicar verdad, no puede ser pastor, no puede ser obispo, porque esa va a ser su función principal de todas las cosas que tiene que hacer. La número 1 es esa: equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cómo los va a equipar si no transmite conocimiento? Tiene que saber comunicar verdad, hacerlo fácil, simple, no complicado para él verse bien y muy elevado y muy estudioso y que todo el mundo le traiga gloria a él. Simple. La palabra de Dios fue inspirada para el simple, dicen los salmos, para el humilde. Aquellos pastores que nada más están rodeando de gente intelectual para poder predicar según el nivel idólatra que ellos quieren predicar, no deberían de ser pastores. Y con eso no estoy diciendo que aprendas a conocer tu audiencia, porque sí hay audiencias muy intelectuales en otros lugares y tal vez ahí tienes que subir un poco tu nivel, pero con todo y eso siempre debes de estar buscando generalizar las cosas lo más que se pueda para abarcar todas las audiencias. No dado al vino. Ahora vienen cosas que no debe hacer. Ya vimos en el primer versículo, en el versículo 2, cosas que debe tener y ahora en el versículo 3, cosas que no debe tener. Y dice el primero, no dado a la bebida. Aquí no está diciendo que no beba, quiero aclarar. Yo no veo ningún problema en que un pastor se tome una copa de vino, se tome una cerveza de vez en cuando. Si hemos venido de trasfondos donde nos han dicho que el cristiano no puede tomar, y mucho menos obviamente el pastor, esa es una torcedura de la Escritura. Hemos aprendido mal y tenemos que renovar nuestro entendimiento. Dice, no dado. ¿Qué quiere decir? Que no esté inclinado al vino. Que no sea el vino el que busque, bajo el cual él se busque someter y ser controlado. Por eso hay un pasaje que aún lo dice y usa el vino en contraste con el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver el vino con el Espíritu Santo? Es para hacer una distinción de toma de control. El cristiano debe ser controlado no por vino. Sabemos que el vino te controla si es que excedes el límite que tu cuerpo debería tener. Y sabemos que el Espíritu Santo también te controla si tu deleite está en la palabra de Dios, en la comunión con Dios en la oración. Entonces, está haciendo un contraste. No dado al vino no significa no tomar, sin embargo, sí significa que no sea un borracho y que no tenga una afinidad muy evidente y obvia al vino. Que cada vez que se reúne con uno de sus congregantes quiera una copa de vino en vez de tal vez un café de vez en cuando. De eso estamos hablando. No pendenciero. En otras palabras, no peleonero, no alguien que está buscando la pelea en todos los contextos y nunca está en paz con nadie. No alguien que siempre está en oposición con las cosas o las ideas de los demás, sino alguien humilde, que está abierto al diálogo, que está abierto a perder la posición o el argumento. No pendenciero, amable, o sea, lo contrario a peleonero. Tiene que ser amable. Tiene que estar buscando ser amable, aún con los que son difíciles, ser amable. Tiene que estar perseverando en crecer en eso. No contencioso. Otra vez muy parecido al antepasado que fuimos. Es que busca la forma de ganar siempre argumentos y los pelea hasta ser victorioso. La contienda. Es como una competencia. ¿Cómo me voy a ver si pierdo el argumento? Soy el pastor. ¿Cómo me voy a ver si el comentario de esta persona o la opinión de esta otra persona prevalece sobre mi opinión? No ese tipo de persona, no avaricioso.
En otras palabras, que el dinero no lo cambie o lo lleve a tomar decisiones contrarias a la verdad. Que la verdad siempre esté primero. Y que refleje que su amor no es al dinero, sino a Dios. Que sea fácil identificar eso. Que vive una vida sin ataduras al dinero y con generosidad a los demás. ¿Sabes? Muchas veces no es tanto si la persona tiene dinero o no. Porque no es pecado tener dinero, ¿cierto? El rey David creo que era la persona más rica del imperio en su tiempo. Era un rey, tenía mucho dinero. La pregunta es, ¿qué hacía él con ese dinero? ¿Era generoso o lo atesoraba para sí mismo y para sus allegados? Entonces, alguien que no sea avaricioso, debemos identificar no tanto cuántas posesiones tiene, aunque obviamente muchas veces eso ayuda a identificar si la persona es avariciosa, pero no nos quedemos ahí, vayamos más allá. ¿Qué hace con sus posesiones? ¿Es generoso? ¿Está buscando ayudar a las personas? Ahí es donde podemos identificar si la persona es avariciosa o no. Es importante señalar, iglesia, que la evaluación del carácter es responsabilidad también de la iglesia local. Obviamente, en particular de los ancianos ya establecidos de la iglesia. Timoteo ya era un anciano y su trabajo era el de hacer una reclutación de ancianos con el perfil que le describe Pablo en esta carta. La evaluación la hace, ¿quién? ¿La persona que tiene el deseo? No. Aquí Pablo está escribiéndole no a los que, aquellos que tienen el deseo, chequen esto, examinen si tienen esto. No, aquí está escribiéndole a un anciano para que él haga una evaluación, como un reclutador de nuestros días, ¿cierto? De trabajos. Ya tienen una descripción y su trabajo ¿qué es? Evaluar que la persona es candidata para el perfil del empleo que se abrió a la gente. Similar aquí. Yo mismo no me califico. Tenemos que recordar que nosotros siempre nos consideraremos más piadosos de lo que en realidad somos. Es también parte de nuestra inclinación pecaminosa que tenemos. Tenemos que dejar que otros hablen a nuestras vidas y que sean los demás que juzguen. Por otro lado, no estoy descartando que el que tiene el deseo debe estar poniendo mucho cuidado a esta lista y mirándose a la luz de esta lista como si fuera un espejo. Pero no es él el que da la paloma o el tache. Eso es algo que él debe estar buscando en los demás y en particular en los ancianos, que son los que van a imponer manos, como sucedió con Timoteo y leímos en capítulo 1. Es responsabilidad de los que ya son pastores evaluar y confirmar a estos hombres. Y la certeza de que se ha hecho una correcta evaluación, adivinen cuál es. Es que cuando son nombrados, a nadie le cae de sorpresa que hayan sido nombrados. La iglesia local les dice, claro, no sé mucho de estas cosas, pero sin ningún problema lo puedo ver ahí. Puedo ver ese carácter piadoso del que la Biblia habla en esa persona. Cuando vemos que la mayoría, obviamente porque no vamos a esperar a que todos estén de acuerdo, porque puede haber cristianos inmaduros o inconversos que se creen cristianos, pero por lo menos cuando la mayoría de la membresía está de acuerdo, podemos hablar de que se hizo un buen trabajo en la elección de un pastor, anciano o obispo. También es importante señalar que no importa si más de la mitad de la iglesia lo aprueba como anciano, si los ancianos no lo aprueban, no puede ser anciano. ¿Sí queda claro eso? No importa si más de la mitad de esta iglesia aprueba que algún hombre aquí sea anciano, si los ancianos no aprueban esa decisión o ese pensar o ese sentir, la persona no puede ser anciano. Ya que el modelo bíblico es que seas aprobado como anciano por aquellos que ya lo son y no por los congregantes que no lo son. Tengo ejemplos de aquellos que se autonombran ancianos porque la mayoría los apoya, en vez de buscar una pluralidad sana de ancianos que los apoye en una congregación sana donde se predique la sana doctrina. Ese es el modelo bíblico de ancianos.
Desgraciadamente en nuestros días, ¿cuántas iglesias no se inician, se plantan de una forma tan torcida como la de que tengo un grupo de personas que me apoya? Vamos, abramos las puertas y la Biblia. Así no se hacen las cosas. El punto 3, un liderazgo con pundonor. Wow, ese pastor nos escogió una palabra nueva. Fue nueva para mí, no sé para ustedes. Pero lo hice por mi fijación que tengo de que las cosas ahí se vean más o menos iguales. Porque el primero era ¿qué? Un deseo pastoral, un DP, un carácter piadoso, un CP, y luego un liderazgo con pundonor, un LP. A ver si se nos queda grabado. Pero no es la palabra, por muy rimbombante que suene, no tiene una definición tan rimbombante o común como la que ya conocemos. En otras palabras, que tiene que ser un liderazgo con dignidad, con pundonor, con dignidad. En otras palabras, vamos a leerlo antes de seguir avanzando. Versículos 4 y 5. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Qué está diciendo estos dos versículos? Bajo esta descripción que debe tener un liderazgo con pundonor. O sea que si sus hijos no lo respetan, vamos, está diciendo. Si no se someten o no lo ven como un líder o una persona, líder en su casa, esa persona no debería estar pastoreando la iglesia. Otra vez, como ya lo dije, la palabra pundonor nos va a ayudar a que se nos quede grabado esta palabra de dignidad. Un liderazgo con dignidad. La dignidad de la que habla Pablo en este pasaje es una que transmite respeto de los hijos hacia el padre. En otras palabras, que si los hijos no respetan al padre, seguro ya algo anda mal en la vida de esa persona. O sea, si las personas más cercanas a él no lo respetan, ¿qué estamos pensando como iglesia para poner a esa persona como un anciano de la misma iglesia? No tiene sentido. Aquí esta pura lógica del mundo aplica. La palabra que gobierne que vemos en el texto nos está hablando de un ejercicio de autoridad sobre otros, sobre los de su casa. Es como cuando alguien es nombrado presidente. Es nombrado presidente de un gobierno, se espera que gobierne y viene implícito un ejercicio de autoridad sobre aquellos que colaboran y trabajan con él bajo su gobierno. Es lo mismo. Es como, por ejemplo, si el papá ve pecar al hijo o hace berrinche y no hace nada al respecto, entonces seguramente no es un hombre calificado para pastorear una iglesia, ya que hará lo mismo con los congregantes. Exactamente lo mismo. Es importante que veamos un poco de ese ejemplo también en la esposa. Aunque no lo menciona aquí, es importante. Es parte de esa autoridad que él ejerce sobre su familia, que su esposa esté imitándolo a él, que él esté discipulando a su esposa para que ella también adopte este carácter. Ya que para que una muestra de autoridad de los hijos hacia la esposa no se muestre, entonces está mostrando inconsistencia de pensar de si se muestra también en casa para el papá. ¿Sí queda claro? O sea, no podemos pensar, nada más no respetan a la mamá, pero al papá sí lo respetan. Bueno, pues tal vez lo respeten porque seguramente en casa les va muy mal a los niños. Queremos ver que sea a ambos ese respeto, esa autoridad, que haya consistencia, que él esté discipulando a su esposa para que sus hijos también le tengan autoridad. O se sometan a la autoridad más bien de la esposa. Les voy a contar un ejemplo de un pastor que conocí ahí en Canadá que alguna vez en una plática, en una charla que tuvimos me comenta, no, es que yo no les digo a mis hijos que no. Y pues yo era muy inmaduro en ese entonces, era casi recién converso, y pues yo lo escuché. Él decía, es que yo no les voy a decir que no, porque
Porque yo no quiero que mis hijos crezcan con esa fijación de que no toques aquí, no toques allá, no vayas allá y al rato los voy a traumar. Y con toda mi madurez y eso también usé la lógica y dije, bueno, no he leído mucho la Biblia, pero lo poco que leo de ella, yo veo que el Dios de la Biblia se la pasa diciéndonos no por todos lados. Entonces no sé qué tan consistente es ese pensar con el pensar de papá Dios. Yo creo que ese pastor estaba errado en pensar así, porque no es algo bueno delante de los ojos de Dios, no algo malo. En otras palabras, ya para resumir, casa chica debe estar bien, iglesia chica debe estar bien, no perfecta, porque tampoco hay iglesia perfecta, ¿cierto? Pero sí debe estar bien en general. Y si iglesia chica no está bien, o sea, casa, esposa, hijos, si no se mantiene un liderazgo, entonces seguramente podemos asumir que así será en la iglesia local. Esa persona va a simplemente clonar lo que ya existe en su núcleo familiar y lo va a transferir a la iglesia local. Eso no podemos permitir, iglesia. No podemos. Por último, tiene que tener o debe tener una madurez probada. Una madurez probada, versículos 6 y 7. No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Hay personas, y yo las he visto, me consta, que al inicio de su conversión, como debería de ser en todos los inicios de todas las conversiones de cada creyente, inician su caminar cristiano con un deseo ardiente para devorarse la palabra de Dios y predicar el evangelio a todo el que se les cruza enfrente. Entonces, muchas veces pasa que la congregación en necesidad de pastores, a los primeros que empieza a voltear a ver es a ellos. Es que míralo, es que el Espíritu Santo está obrando en él. ¿Cómo vamos a desperdiciar toda esa pasión hacia Dios? Esa persona tiene que estar contagiando a otros con ese deseo de evangelizar y de memorizar la Escritura. Pongámoslo de pastor, de anciano. No sé si les ha pasado o lo han escuchado o incluso lo han visto en carne propia. Tenemos que entender que es comúnmente cuando pasa esto, que estas personas se convierten y que cuando pasan de este reino de tinieblas a luz, cuando entienden que el pecado las separaba de Dios y que no hay nada que puedan hacer y que Jesús es su única esperanza y que tienen que venir a Él en arrepentimiento y fe, como tú tienes que venir si aún no le conoces, y vivir una vida en devoción a su nombre una vez que le has recibido. Entonces no es de extrañarse que estas personas busquen vivir con pasión y devoción hacia la persona de Jesús de una forma que llame la atención a los demás. Eso debería ser lo que pasa en cada experiencia de salvación personal de cada persona. No debería ser algo que nos sorprenda o que nos quiera invitar a tomar decisiones de ponerlo bajo un liderazgo, así rápidamente, de buenas a primeras. Eso no me califica para el perfil de obispo. Pasión por el evangelio no siempre equivale a madurez en el carácter de una persona, ¿sabías? No siempre. La pasión por el evangelio me ayuda a crecer en mi carácter, pero no es el carácter mismo. ¿Sí se entiende esa parte? La pasión por el evangelio me va a ayudar a crecer en el carácter. Y entre más apasionado yo esté, mi carácter más rápido va a crecer a la conformidad de Jesús. Pero esa pasión no es el carácter mismo. Hay que aprender a diferenciar una cosa de la otra. El carácter de una persona aspirante a pastor, sin importar qué tan apasionado o comprometido esté con el evangelio, debe ser probado tanto en las buenas como en las malas. En las buenas para ver que no haya envanecimiento por lo bien que va el ministerio y el crecimiento de la iglesia.
Y en las malas para ver cómo responde el aspirante en momentos de oposición y conflicto y desacuerdos dentro de la iglesia. ¿Cómo responde? ¿Qué hizo esta persona cuando el hermano habló mal de la iglesia? ¿Qué hizo esta persona cuando se enteró que tal hermano pecó, cometió tal pecado? ¿Cómo lo tomó? ¿Tuvo gracia o le cayó encima con todo? ¿Tuvo amor para discipularlo o simplemente se alejó de él porque es pecador? El carácter debe ser probado para ver cómo la persona perdona y pide perdón, para ver cómo se humilla y anima a otros a la humillación, para mostrar amor y ver cómo responde al amor de otros, para que pasen todas estas cosas. El aspirante a pastor debe ser probado y por eso no debe ser un recién convertido. No puede ser un recién convertido. Para que esto suceda tiene que pasar un tiempo, sin importar si la persona tiene muchas ganas de ir a evangelizar. La condenación en la que cayó el diablo de estos pasajes fue en creer que era más de lo que el rol que Dios le dio. Y ese es el peligro que corremos cuando ponemos a un recién converso en el pastorado, es precisamente que crea que es más del rol del pastor, que demanda de él ser un siervo y no alguien que se tiene que servir de los demás. Es bien importante eso. También es importante mencionar que no importa cuántos años lleva en el cristianismo la persona, si apenas tiene un par de años viviendo en un cristianismo sano, en una iglesia sana, entonces también entra dentro de esta categoría de recién converso. ¿Sí queda claro? O sea, no importa si llevas 20 años en el cristianismo, 18 años te la pasaste en iglesias que no glorificaban a Dios y tú eras miembro de esa iglesia, seguramente tampoco glorificabas a Dios. No quieras llegar a una iglesia sana, que por la gracia de Dios ahora estás ahí, y de repente digas, tengo 20 años en el cristianismo, ahora puedo ser pastor. No, no funciona así. Cuando Dios nos salvó, cuando Él le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer, tenía que ver con el cambiar toda su ideología, renovar el entendimiento de su mente, desechando lo malo para adoptar lo bueno. Eso es volver a nacer, conformar nuestras mentes a la Biblia. Muchos han sufrido y sido probados más por la consecuencia de su pecado y por el mal liderazgo de las iglesias a las que pertenecieron, que por haber vivido vidas piadosas fundamentadas en la verdad y la centralidad del Evangelio. Eso no es ser probado. Yo soy probado cuando camino en la piedad, cuando estoy en una iglesia sana, que hizo las cosas bien y aún así vinieron las dificultades, entonces sí estoy siendo probado. También es necesario tomar en cuenta la percepción del mundo hacia él en el último pasaje. ¿Es una persona que se aísla porque se cree más que los del mundo? ¿O es una persona que interactúa con los del mundo para ver si Dios abre una puerta para el Evangelio? ¿Es una persona que actúa de una forma en la iglesia y con los del mundo de otra forma totalmente diferente? ¿Es una persona que en general mantiene el mismo testimonio en la iglesia, al igual que con los del mundo? ¿Lo que dicen del mundo de la persona son difamaciones o son verdades de la persona? Cuando una persona que aspira a obispo es de doble ánimo, será por consiguiente desacreditada de su ministerio y le atará a poder predicar a Cristo a los demás, pues su testimonio no se lo permite, pues demuestra algo que es contrario al Evangelio. Eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante en la clase de discipulado esta tarde. Este es precisamente lo que Satanás quiere en los siervos de Dios que están sirviendo como pastores, para que el Evangelio sea guardado y no sea proclamado para la salvación de las almas. Así que me imagino que después de ver el perfil de aspirante al pastor, te debes estar diciendo a ti mismo, qué bueno que no quiero ser pastor.
pues te traigo malas noticias, en particular si eres hombre. Este perfil, aunque es requisito para ser un pastor, no es nada diferente de la necesidad bíblica que demanda de ti, creyente, de buscar este carácter piadoso. Esta descripción es algo que cada creyente debería estar buscando en su vida. La iglesia local ha caído en el error si cree que tiene que entrenar a hombres a ser pastores. Ese es un error. Las personas no tienen que ser entrenadas para ser pastores, ya lo son. Simplemente son personas que se identifican por el carácter piadoso que ya están viviendo como pastores. La iglesia no tiene que estar haciendo un escrutinio, un filtro muy estricto para que la persona sea pastor. La persona debe estar ya mostrando que es pastor. Lo único que necesita es la confirmación de la iglesia y de los pastores. Ese es el modelo bíblico de poner pastores. Que haya un deseo, un carácter piadoso, un liderazgo pundonor y una madurez probada. Cuando estas personas son elegidas, lo único que hacen los pastores de la iglesia es confirmar lo que las personas ya son y reafirmarles que están en una posición de siervos para la iglesia local y para bendecir al cuerpo de Cristo. Cuando Dios me llamó al ministerio, iglesia, yo oré aproximadamente como un mes para que desapareciera ese deseo en mi corazón. Pues sabía de la responsabilidad del ministerio y del sacrificio que demandaba, además de los peligros que era llevarlo a cabo según la voluntad de Dios. La persona que dice ser llamada y no está en este sentir de temor y temblor por tomar un ministerio así, lo más seguro es que no es llamada al ministerio por Dios, sino que la motivación de su corazón seguramente es engañosa y errada. En conclusión, iglesia, yo no sé cuándo va a poner más ancianos en esta iglesia Dios. Y obviamente también quiero aclarar que no estamos buscando a hombres perfectos, porque si ese fuera el caso yo me tendría que bajar ahorita en este momento. Pero sí quiero aclarar que debemos estar buscando hombres que en su forma de vivir podemos ver un hábito, una consistencia, una práctica de querer estar buscando estas cosas en su carácter. Y que lo estén modelando de una forma genuina, humilde y constante a los ojos de los demás que conformamos la iglesia local. Así que mi oración es que sea pronto, créanme. Yo a veces siento que ya no puedo con las cargas del ministerio, pero más que sea pronto, me gustaría que sea en el tiempo de Dios. Ya que uno de los daños más fuertes que pueden suceder a cualquier iglesia es haber puesto a un hombre que es descalificado a este llamado. Me atrevo a decir que la mayoría de las iglesias que no son sanas es debido a que no tienen un liderazgo sano. Así que vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia de encontrar a las personas correctas para ser obispos de esta congregación. Y que a mí, que ya soy pastor de la misma, para que me siga dando la gracia de cumplir con este perfil del llamado que Él ha hecho a mi persona. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.